Eh, Qué gusto verlos a todos, la verdad, escucharlos, ver a los niños también que participan, qué rico igual, porque en parte son el cimiento y por qué no decirlo, yo pasé mis mejores años, por decirlo así, de la infancia dentro de la iglesia, así que estén ahí participando es bastante bonito escucharlos y verlos. Bueno, como dice Santiago, efectivamente es lo más importante. No, es broma. Eh, bueno, para iniciar un poquito, yo hoy quiero iniciar con un videíto, ¿ya? Que es de una película. Creo que las películas siempre nos pueden hablar, como la música o como un paisaje. Hay muchas situaciones, momentos, y en este momento a mí me habla una película, así que vamos a ver un extracto, ¿ya? Aquí, por lo que tengo entendido, todos o la gran mayoría son fanáticos de películas. Por ejemplificar, Ana Paula, nuestra pastora, es fanática de Disney, por lo que tengo entendido. Coto, muy fanático de El Señor de los Anillos, tengo entendido, y Narnia, si no me equivoco, de S.S. Lewis, y un sinfín de películas más. Así que si pudieran ayudarme con el video por ahí, por favor, Voy, voy, voy. lo agradecería. Ya. ¿Se ve? ¿Lo ven? Sí. Vamos a colocar sonido igual. Para. Ya. ¿Va? Ni siquiera nos dejaste enterrar bien su cuerpo. I am lost in a rainbow. ¿Por qué me volviste a traer aquí? Porque aquí fue donde te atrancaste. Yo siempre te imaginé de barba blanca. Eres Dios Todopoderoso. Dejaste morir a mi niña. La abandonaste. Nunca la abandoné. Si eres quien dices que eres, ¿dónde estabas cuando te necesité yo? Hijo, cuando lo único que ves es tu dolor, me pierdes de vista. Conozco esa historia. También lo abandonaste. Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Has malentendido el misterio. Nunca pienses que lo que mi hijo eligió hacer no nos costó mucho a los dos. Estuvimos ahí juntos. Nunca lo abandoné, nunca te abandoné, nunca abandoné a mis. Uh, Película, bueno, recomiendo, muy buena, La Cabaña, para los que no la han visto, y para los que la han visto, yo debo decir que yo lloré. Debo decir que lloré. Película la cual expone, y este es un extracto, un fragmento, el dolor. Hoy ese va a ser el tema, que es un tema, la verdad, complejo de poder comunicar, vivir y expresar. Eh, es un tema donde afloran muchas emociones, el dolor es algo que cuesta mucho digerir. Em, para poder entrar en el tema, les voy a contar un poquito de un dolor mío. Eh, Uno de los grandes dolores que he podido tener fue la muerte de mis abuelos. Em, yo con mis abuelos tenía una relación muy cercana, muy estrecha, podría decir que casi como amigos,
Bueno, de esas relaciones en las cuales, no sé, mi abuela, si yo quería puré, había puré para mí. De ese tipo. Quizá un poco mal criada, pero una relación bastante amena, donde podía hablar muchas cosas con ellos, temas muy, no sé, delicados, por decirlo así, o cosas muy pequeñas, muy insignificantes. Herencias que me pudieron haber dejado ellos, mi abuela, ¿por qué no decirlo? Ese gusto por la comida, por la cocina. Desde niño recuerdo que siempre estuve con ella y las veces que estaba con ella era viéndola cocinando, siempre haciendo mucha comida, porque la familia es grande y además de ser grande la familia, ellos eran pastores y siempre había gente en la casa. Entonces, los que han tenido la oportunidad de venir a nuestra casa con Gemi sabrán que cocino y que cocino bien. Ojo. Y que me gusta cocinar. ¿Sí? Otra de las herencias que pudo haberme dejado mi abuelo fue ese gusto por las plantas. Aunque ustedes no lo crean, tengo un recuerdo muy vivo de mi abuelo en su huerta con una honda, no sé si ubican la honda, que es una madera en B o en Y, la cual tiene un elástico y tú puedes tirar piedras. Recuerdo vivo de él en su huerta, porque nosotros vivimos acá en Granero, que es un sector un tanto rural, ¿ya? Y él cuidando sus almácigos, que son estas plantitas chiquititas, para que el gorrión o el zorzal no se las comiera. Un amor eterno por las plantas, por los árboles, inconmensurable. Así que esos son recuerdos que siempre están latentes. El momento de su partida fue bastante doloroso. Uno siempre como cristiano dice, no, están con Dios, justifica, y son cosas naturales, la muerte es natural, es algo que tiene que ocurrir. Egoístamente uno no quiere pasar por el dolor, efectivamente, pero es algo que sí tiene que pasar. Y recuerdo que dicha situación me sentí muy acompañado, estaba muy rodeado de gente, muy abrazado, pero el dolor paraliza, la pena paraliza, y los abrazos no se disfrutan, no, no calman, las palabras tampoco, todos te preguntan cómo estáis, súper bien, respuesta automática, típica, y la cual uno lo dice por decirlo, pero en realidad no está bien porque por dentro duele, duele mucho y duele y duele y es algo que el dolor nubla mucho el pensamiento, nubla el corazón y uno está como un automático. Sufrir creo que es parte de vivir, es parte de estar aquí. Eh, Otra de las cosas que hago hoy en día, porque debo decir que aún duele, pero quizás no tanto como ayer, pero aún duele, es ir a la casa de ellos, entrar a su habitación, sentarme, y esto, aunque no lo crean, eh, nadie lo sabe, o creo que la Gemi, eh, me siento en su cama, porque aún están las cosas de ellos, y respiro, tomo aire, porque aún queda dolor de ella. Y eso me da calma. No me siento solo. Sufrir en silencio, tener este dolor en silencio es difícil. Eh, los que han sufrido, yo creo que aquí varios, por ese motivo, pasan circunstancias, momentos, situaciones, abandono,
lutos, pérdidas, y todos, por ese motivo, hemos vivido o hemos sentido el dolor. Y a veces el dolor aflora en la soledad, aflora cuando estamos solos, cuando estamos en nuestra casa, en nuestra habitación, cuando ya no hay nadie, y es donde más duele, es donde nos nublamos, donde comienzan los cuestionamientos. Lo fome de esto es que muchas veces vamos por la vida efectivamente con estos dolores, los cuales muchas veces tampoco sabemos cómo poder expresarlo, cómo poder sanarlo o curarlo. Y vamos, no sé si diciéndolo, pero dañando un poco igual al resto. Porque podemos caminar con el dolor y también dañar por medio de nuestro dolor. Comentarles que Jesús también sufrió dolor. Él es un claro ejemplo del sufrimiento y del dolor. Nuestro amigo Lucas, en capítulo 22, versículo 15, nos relata un poco esto. Y se los voy a leer textualmente. Dice que él deseaba con ansias comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Esta es la última cena. Escena en la cual Jesús esperaba poder comer esta cena, poder estar con sus discípulos. Vemos que Jesús está listo para el dolor, para pasar este dolor. Está listo para este sufrimiento. Asumo que a lo mejor con mucha ansiedad, con muchos pensamientos, y por qué no decirlo quizás con un poco de duda también. Jesús pidió estar acompañado antes de padecer. Esta también es una gran muestra del acompañamiento que Jesús quería tener en el medio del dolor. Estar con sus discípulos. A lo mejor, quizás ellos no lo entendían o no sabían qué era lo que iba a pasar. Pero ¿por qué no decirlo? Nos cuesta comprender el dolor. Nos cuesta poder sobrellevar este dolor, o lo que venga, o lo que pueda venir, con respecto a situaciones de dolor, de sufrimiento. Estar acompañado es una de ellas. Jesús lo toma como una elección. Entender el dolor nos ayuda a poder sobrellevarlo, creo. Jesús se prepara para el dolor. Lucas 22, 49 al 51 nos propone el arresto de Jesús. Y lo leo, y dice así: el arresto de Jesús, cuando sus seguidores de Jesús vieron que iba a suceder y dijeron: Señor, ¿debemos herir con nuestras espadas? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús respondió: basta ya. Y tocó la oreja del hombre y la sanó. Aquí vemos que se contraponen ya dos situaciones. Alguien que está listo para sufrir, alguien que está aceptando el dolor. Estamos preparados, creo que el dolor siempre nos pilla no preparados, pero Jesús nos muestra, ojo, y yo me siento como un poco más como los discípulos, personas que no están preparadas y que nos resistimos al dolor. Cuando nos resistimos al dolor, es más difícil sobrellevar el dolor, es más difícil sobrellevar la situación, es más difícil poder entender la situación. Y aquí es donde nos comportamos como nuestro amigo Pedro, que va y con un cuchillo corta la oreja nomás, ¿no es cierto? La resistencia al dolor
es algo que muchas veces no coopera. Es algo que en realidad cuesta asimilarlo y es como repetir la prueba. Como que más duele, ¿eh? Como que más duele. ¿Por qué no decir, podemos acompañar en el dolor, en el sufrimiento? ¿Se puede? Yo creo que sí se puede, aunque muchas veces el dolor pueda que nos ciegue, pueda que nos nuble, y eso no nos permita poder ver el dolor del prójimo, ver la necesidad del otro. Jesús siempre es un claro ejemplo y en este caso muy receptivo al prójimo. Podemos ver que Jesús amó eternamente y amó hasta en la cruz. Estando en la cruz, Él acompañó en el dolor, amó en el dolor. Cuando vemos esta situación que Él, asumo yo, esta imagen, Él en la cruz, los dos malhechores, y le dice a uno, hoy estarás conmigo, entendiendo el dolor del otro, entendiendo por lo que estaba pasando el otro, siendo receptivo al prójimo. Vemos un Jesús que toma sus últimas energías, sus últimas fuerzas para poder acompañar a esta persona. Somos capaces, y no siendo egoístas, poder acompañar cuando no estamos bien, cuando realmente no la estamos pasando bien. Yo debo decir que cuando pasé esto con mis abuelos, la pérdida de ellos, se me hacía muy difícil poder ver el dolor de, no sé, mis primos, de mi madre quizás, porque estaba tan consumido por mi egoísmo y mi propio dolor que no era capaz y solo pensaba en mí, en mí, en mí. A mí me duele, a mí acá, a mí allá. Y sin entender que el otro también sufre y que todos estaban pasando por el mismo dolor quizás que estaba yo pasando. Lo que me gusta de Jesús es que Él entiende que hay algo más, entiende que el plan de Dios es perfecto y que todos sus planes son para bien. Aquí viene lo bueno. Creemos también, y disculpen que siga haciendo preguntas, que todos los planes de Dios son para bien, fielmente. Confiamos en que Dios está constantemente con nosotros, que nos está acompañando. Así como decía el actor de La Cabaña, la película de ese extracto, ¿me has abandonado? Déjenme decirles que no. Dios no nos abandona. Por medio de su Espíritu Santo, Él siempre está con nosotros. Por medio del otro, por medio de a lo mejor un WhatsApp, por medio de esta comunidad, en la familia. Podemos ver a Jesús, podemos ver a Dios, podemos sentirlo tangible. Y es tener esa confianza. Jesús pasó humillación, traición, daño psicológico, ¿por qué no decirlo físico? Hasta la muerte. A lo mejor muchos de los que estamos acá quizás hemos pasado abandono, vulneración, pérdida y una infinidad de cosas, ¿no es cierto?, que todos pudieron haber pasado o que podemos pasar y que no nos deja ajeno al dolor. Son cosas que efectivamente nos marcan, son cosas que muchas veces no nos permiten avanzar. Hay que imitar esta forma que Jesús nos presenta en cómo conllevar el dolor, cómo poder lidiar con el dolor.
Igual ignorar el dolor ajeno o el dolor de uno también es malo. En parte, creo que acompañar a otros sin poder o sea, sin poder haberme sanado o haberme acompañado del dolor y haberme sanado el dolor es un tema complejo. Pero creo que se puede hacer. Creo que hay formas de poder acompañar en medio de mi dolor a otros. Y aquí donde aflora la parte un poco más pentecostal, quienes creen que la oración es fuerte, quienes creen que la oración es poderosa. ¿Dónde están los pentecostales acá? Por favor, que levanten la mano, que miren, no sé, por favor, aquí hay varios que se acusan. La oración es una herramienta que nos deja y que nos enseña la Biblia y nos enseña Jesús de una forma de poder acompañar. Es fuerte. Dios conoce los deseos de tu corazón, conoce tus pensamientos, conoce la forma, conoce tu vida. Orar es algo que nos permite tener al otro también como prioridad y no egoístamente. Quizás nos cuesta orar muchas veces, hay que decirlo, porque no somos cristianos robots. No todos los días nos dan ganas de orar. Pero Él escucha, Él está atento a nuestra oración. Aunque digamos, me has abandonado y no me estás escuchando. Porque a veces pasa que está este silencio. La oración no respondía, ¿por qué estoy pasando esto? Nos comenzamos a desilusionar de Dios, de las personas, porque a lo mejor sí dicen que están orando por mí, realmente están orando por mí, comienzan los cuestionamientos, porque el dolor eso es lo que genera confusión, cuestionamiento, comienza a colocar ¿cómo decirlo? A reivindicar ciertas formas, pensamientos, pero el dolor también es nutritivo y nos sirve para poder avanzar y poder crecer también. Comienzan estos cuestionamientos. La oración individual, la oración por el otro es necesaria. Así que como buen pentecostales, es una herramienta útil que podemos echarle mano. Solamente tiempo. A lo mejor en la mañana, no sé, en la micro, en el auto, donde estemos, en el metro, el Señor siempre nos escucha, siempre está atento. Otra de las cosas importantes, creo que también ser paciente, y esto no sé si es de pentecostal, pero ser paciente frente al otro también es una forma de acompañar. Dar el espacio a las personas que estén sufriendo. Yo sé que a lo mejor la gran mayoría queremos estar cuando pasa algo o ocurre algo y comenzamos quizás a llenar de WhatsApp o a llamar, oye, no me contesta hoy acá, y de repente el estrés, la ansiedad y todo lo que está pasando a esa persona no le permite y queda congelada. Insisto, me pasó con la pérdida de mi abuelo. Uno queda, uno está ahí, pero está porque hay que estar. Pero uno está consumido en la tristeza, en el dolor, en la pena, y no hay tiempo ni para responder, y comienzan estas respuestas automáticas. No, sí, todo bien. Sí, acá estoy. Todo bien. Comenzamos a funcionar en automático, en automático. Y creo que siendo paciente, como receptivo hacia el prójimo, es muy importante, porque le damos este espacio a la persona para poder digerir, para poder entender lo que está pasando, para poder comprender y poder avanzar y decir, hey, sí, a lo mejor ahora es el tiempo y puedo ser alguien que recepcione este abrazo, este mensaje, esta llamada y poder escuchar tus palabras. Y bueno, aquí viene la parte donde nos podemos sí hacer presentes,
donde sí podemos estar. Dios nos creó no solamente individuos, sino nos creó como personas comunicativas, y como comunidad tenemos que estar como apoyo, ¿no es cierto? Físicamente presentes. Quizás muchas veces no necesariamente aconsejar o hablar. Personalmente a mí me cuesta mucho callarme, soy muy bueno para hablar. Recuerdo que una vez el Santi predicó de una forma de vivir como el luto de las personas judías. Comentaba que si es que la persona quería, y cuando hablo de estar presente físicamente, si la persona quería estar y la persona del duelo o de lo que estuviera pasando, quería estar o en silencio semanas, el acompañante estaba en silencio en semanas. Si la persona, por lo que recuerdo comentaba el Santi, quería caminar, esta persona caminaba con él. Y si quería estar encerrado, estaba encerrado. Son formas de poder acompañar en el dolor. Son formas de poder estar con la persona, hacer lo que quiera esta persona. Son formas muy importantes, el silencio, y no esos discursos de, no, tienes que estar bien. Vivamos el duelo, vivamos el dolor, no lo invalidemos. Otra de las cosas importantes, creo que aprender a escuchar al otro, a ser receptivo con lo que está diciendo. Quizás no pedir explicaciones, porque incomoda, solo escuchar. A veces las personas necesitan, no sé si le ha pasado, pero que uno está con personas, conoce personas o se relaciona, no sé, y dice, oye, solamente quería hablar, desahogarse, votar. Y eso muchas veces cuesta escuchar. Como les decía anteriormente, soy muy bueno para hablar, tiendo a interrumpir, pero hay que aprender a escuchar. Y he también aprendido a escuchar a las personas lo que necesitan decir, lo que necesitan comunicar. La comunicación es muy importante en las relaciones, tanto humanas como personales, relaciones laborales y una infinidad de cosas. Y en el dolor es parte fundamental de poder acompañar en el dolor, de poder acompañarse en el sufrimiento. Creo que otro punto importante es no invalidar el dolor, tanto personalmente, porque ¿para qué vamos a andar con cosas? Vivimos en una sociedad donde tenemos que ser fuertes, donde, bueno, aquí nuestra pastora siempre nos dice, no es necesario ser fuerte, sino estemos juntos, que estemos acompañados, y es algo que la verdad ha marcado eh, esta estadía por mi parte personalmente en nuestra iglesia. eh, es como uno de los lemitas que tenemos por ahí. Y sí, la sociedad nos impone que hay que ser fuerte, pero no, no hay que ser fuerte. Loco, lo que sentimos, que aflore, no tiene nada de malo. ¿Por qué invalidarse? ¿Y por qué invalidar a los demás? ¿Por qué cumplir expectativas? ¿Por qué cumplir las formas de los demás? Si la tristeza va a pasar, pero a cada tiempo. Esto es como cuando uno comienza o aprende a caminar. Creo que todos, algunos caminan a los 9 meses, otros al año, o el hablar, o el andar en bicicleta. Aquí es lo mismo. No invalidemos, no cuestionemos, no limitemos a las personas. Y tampoco nos limitemos. Vivámoslo, llevémoslo en conjunto,
Dios nos enseña, Jesús nos enseña a cómo a lidiar con este tipo de situaciones, con el dolor, cómo poder ejecutarlo. Creo que todos vamos a un ritmo distinto y ahí es como tenemos que poder aprender a leer al prójimo, qué es lo que necesita en estos momentos, sí necesita, y yo lo escuche, en estos momentos sí necesita que yo esté físicamente, en estos momentos necesita eh, un consejo, aprender a leernos, a poder comprendernos. Creo que todos los planes de Dios son para bien. Creo que es parte de vivir el que duela, porque si no, no estaríamos vivos, si no sentimos. El dolor nos hace empáticos con el otro, nos hace receptivos, hace que nos replanteemos ciertas cosas. A veces es muy nutritivo, es muy necesario pasar por situaciones que aunque no comprendamos, eh, son necesarias, son necesarios esos cuestionamientos. Hay algo que saldrá de ahí que es bueno, hay algo que nos hará más fuerte, aunque no lo entendamos, pero se va a entender en algún momento. Los invito a un momentito donde están ahí en su casita, en el jardín, comiendo, durmiendo, colocando o no colocando atención, no sé, eh, a que oremos eh, muy brevemente. A mí me gusta mucho terminar orando, como iniciamos orando. Eh, y que le digamos al Señor, ayúdanos o ayúdame a poder empatizar con el dolor del otro, a poder despojarme un poco de mi dolor y a lidiar con mi dolor. Así que donde están, como quieran, si gustan pueden cerrar los ojos, ¿no? Se colocan como y los invito a orar. Así que démonos este momento, a lo mejor hasta de silencio, si no quiere orar. Así que eso. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque sabemos que tus planes son para bien, porque en medio de la dificultad, de lo que nos cuesta comprender, tú nos ayudas, Señor, aunque no entendamos. Porque muchas veces queremos huir y arrancar del dolor. Ayúdanos a poder afrontarlo. Tú sabes eh, cómo nos encontramos, Señor. Tú sabes qué es lo que necesitamos. Eh, que tú conoces nuestra intimidad, conoces eh, nuestro día a día, conoces cómo nos levantamos, cómo nos acostamos. Y en qué momento estamos tristes también y felices. Eh, ayúdanos, Señor, para poder despojarnos de lo que pesa, de lo que duele, de lo que hiere a los demás. Ayúdanos, Señor, a poder lidiar con eso. Ayúdanos a sanar, Señor, porque creemos que en ti está, Señor, esa agua que sacia toda sed. Sabemos que en ti está este refugio. Sabemos que en ti no hay vulneraciones, no hay abandono. Sabemos que en ti está todo eso que necesitamos. Si alguno hubiese llegado cargado, cansado, Señor, que hoy se vaya aliviado, que hoy no duela tanto, Señor.
o que sea una fórmula para poder llegar a ese punto de reflexión y de no dolor. Te damos gracias, Señor, por esta comunidad, que también nos ayuda y nos enseña a poder acompañar al otro. Aquí la tenemos también para poder ser acompañados. Esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.